La pasión de Jesucristo. Parte primera. El huerto maldito. Era noche cerrada en Getsemaní. La luna, como un ojo podrido colgado en el cielo, apenas iluminaba los olivos que susurraban como si supieran lo que se venía. Jesucristo sudaba sangre, literalmente, no como metáfora poética, sino como una maldición viva, como si cada poro exhalara la angustia de siglos de pecado. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, murmuró, con la voz rota, temblando como un condenado. Pero no hubo respuesta, solo el viento, ululante, gimiendo como almas perdidas. Mientras sus discípulos roncaban como cerdos borrachos a unos metros, él veía sombras moverse entre los árboles. El traidor ya venía, y con él, una turba con ojos vacíos y linternas encendidas con odio. Judas apareció, sudando tanto que parecía estar hecho de manteca en pleno verano. Se acercó a Jesús, lo miró con ojos vidriosos y lo besó. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, le susurró Jesús, y en ese momento, el cielo se partió de un trueno seco, como un escupitajo de Dios. Los soldados lo agarraron como a un animal, lo esposaron con cadenas frías y oxidadas. Pedro, queriendo hacerse el rudo, sacó una espada y le voló la oreja a un guardia. La oreja cayó al suelo, caliente, latiendo aún, mientras un charco de sangre formaba una sonrisa torcida. Jesús lo miró con dolor. «No seas bruto, Pedro», y le pegó la oreja de vuelta al guardia, como si fuera una figurita del álbum. Ahí comenzó la pesadilla, no una pasión, no un martirio, una carnicería divina. La pasión de Jesucristo. Parte segundo. El juicio del engendro. Lo arrastraron como a un perro callejero por las escaleras del templo, donde los fariseos lo esperaban con sonrisas más filosas que cuchillos. El Sanedrín estaba reunido, pero aquello no era un juicio, era un circo macabro, con jueces que babeaban odio y testigos falsos que no sabían ni mentir bien. ¿Eres tú el Hijo de Dios?, le escupió Caifás, con los ojos como carbones encendidos por el mismísimo infierno. Jesús, con la cara hinchada por los golpes, lo miró con la calma de los condenados que ya vieron el otro lado. «Tú lo has dicho». Entonces, Caifás gritó como una hiena herida y se rasgó las vestiduras, dejando al aire un pecho flaco y lleno de sarna. Los demás sacerdotes lo siguieron como una manada de locos, chillando «blasfemia», mientras el eco repetía «blasfemia», como un demonio burlón desde las paredes de piedra. Lo escupieron, lo bofetearon. Uno de ellos, un gordo con la cara llena de granos, le puso una bolsa en la cabeza y empezó a golpearlo. «Adivina quién te pegó, profeta», decía riéndose con la voz de un cerdo. Jesús sangraba por la nariz, por los labios, por las sienes, pero no gritaba, solo miraba, como si cada golpe fuera un recuerdo antiguo de algo que ya había vivido. Lo llevaron ante Pilato, que tenía más miedo que autoridad. Lo miró como quien mira una rata empapada, sin saber si pisarla o dejarla ir. Su esposa le había dicho que no se metiera, que había tenido pesadillas con ese hombre, con sus ojos, con su cruz. Pilato se lavó las manos frente a la multitud. «Hagan lo que quieran con él, pero yo no me hago cargo». Y la multitud gritó. No eran personas, eran bocas llenas de espuma, lenguas negras, almas huecas. Pedían su sangre como si fuera vino, y lo querían todo. Barabás, un asesino con cara de gárgola borracha, fue liberado. Y Jesús fue entregado para ser azotado. Pero esos látigos no eran cuerdas, eran víboras de cuero con garras de hierro. Cada golpe arrancaba tiras de carne, como si estuvieran pelando un cordero vivo. Su espalda pronto no fue una espalda, fue un mapa sangriento del dolor humano. Y mientras lo torturaban, los soldados se reían. Le pusieron una corona de espinas que no era simbólica, era una trampa de zarzas enroscada con clavos y veneno, y lo golpearon con un palo en la cabeza para que se clavara bien. «Salve, Rey de los judíos», decían, y escupían cada palabra como si quemara. Jesús apenas podía sostenerse, pero no caía, no todavía, porque aún faltaba lo peor. La pasión de Jesucristo. Parte tercero. El Vía Crucis del horror. Le dieron el madero, no uno pulido ni ligero.
Era un tronco tosco, lleno de astillas que se le clavaban en los hombros como dientes invisibles. Pesaba como los pecados del mundo, porque lo era. Era eso. La sangre le chorreaba por la cara, mezclándose con el sudor y la saliva. La corona de espinas ya le había abierto un surco en el cráneo, y cada paso era una sacudida de dolor seco que le nublaba la vista. Caminó entre una multitud que no era pueblo, sino jauría. Niños le tiraban piedras, ancianas lo escupían, algunos lo miraban con compasión, pero rápido bajaban la vista, como quien ve a alguien siendo devorado y no quiere que el monstruo lo vea a él también. Un soldado le gritó que caminara más rápido y le dio una patada en las costillas. Se oyó un crack. Un gemido se le escapó entre dientes, pero no gritó. Apretó los labios. Siguió. El camino a Gólgota no era solo una cuesta, era un descenso al infierno, camuflado como subida. Las calles estaban calientes por el sol y por la vergüenza. Cada paso dejaba un charco de sangre, cada caída era celebrada con risas. Tropezó. La cruz cayó encima de él como una bestia, le aplastó la espalda ya abierta, le reventó una rodilla contra la piedra, un hilo de vómito le subió por la garganta, y aún así se levantó. Simón de Cirene fue forzado a ayudar. No lo hizo por compasión, lo miraba como quien ayuda a cargar un cadáver recién muerto, con asco y miedo. Pero al tocar la cruz, algo en sus manos tembló, como si el dolor de Cristo le hablara en silencio. Siguieron caminando, y mientras tanto, el cielo empezaba a tornarse extraño. No gris, sino verdoso, como antes de una tormenta que no trae lluvia, sino muerte. Las mujeres de Jerusalén lloraban. Jesús las miró con los ojos encendidos, medio en llamas, medio en sombra. No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Era una advertencia, como si supiera que lo que venía haría de esto una simple introducción al horror real. Finalmente llegaron. Gólgota, lugar de calaveras, una colina donde la tierra olía a hierro oxidado y a huesos viejos. Allí lo esperaban 3 clavos, uno para cada muñeca, uno para ambos pies. No hubo anestesia, solo golpes de martillo, gritos ahogados y el sonido de la carne desgarrándose como tela mojada. Y fue entonces cuando lo alzaron, y el mundo contuvo el aliento. La pasión de Jesucristo, parte 4, el colgado del infierno. Jesús colgaba del madero como un animal disecado a medio terminar. Los clavos no eran simples herrajes, eran estacas negras, oxidadas, que le atravesaban los nervios como cuchillas. Cada mínimo movimiento le arrancaba un temblor que le recorría la columna, como una corriente eléctrica de puro sufrimiento. El sol ya no brillaba, el cielo se había convertido en una herida abierta, cubierta de nubes como carne muerta. Una sombra cayó sobre el mundo. No era un eclipse, era otra cosa, algo más antiguo que la noche. Debajo de la cruz, los soldados jugaban a los dados sobre su ropa ensangrentada. Reían como hienas borrachas, ignorando que, sobre ellos, colgaba el fin del mundo hecho hombre. «Si eres el Hijo de Dios, bájate», gritó uno del pueblo, con la cara hinchada de odio. Jesús lo miró, y ese hombre se quedó callado, como si le hubieran arrancado la lengua con solo una mirada. A su lado, 2 ladrones se descomponían lentamente en sus propias cruces. Uno maldecía entre espasmos, el otro, apenas con voz, murmuró: «Acuérdate de mí». Jesús, con los labios partidos, respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Pero nada en ese lugar parecía tener que ver con el paraíso. Las aves de rapiña comenzaron a rodear el monte, volando en círculos como si supieran que la muerte estaba cocinándose. Una de ellas bajó en picada y se llevó un pedazo de carne del rostro de uno de los ladrones, que gritó como un puerco. La sangre de Jesús caía gota a gota, y cada gota parecía pudrir la tierra. Se formaban charcos rojos que burbujeaban como si algo quisiera salir desde abajo. El madero crujía. Su cuerpo entero temblaba. La respiración era un suplicio. Cada vez que inhalaba, el pecho desgarrado por los latigazos se abría un poco más, como una flor negra naciendo. El aire entraba como cuchillas.
salía como humo. De pronto, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue un grito que rasgó el cielo, una explosión de horror sagrado. Las piedras del monte se agrietaron. El templo, lejos de ahí, crujió como si fuera a desmoronarse. Un trueno seco estalló desde las entrañas del mundo. Y entonces, silencio. Un silencio tan profundo que hasta los pájaros cayeron muertos del aire. Jesús colgaba inmóvil, los ojos abiertos, pero sin mirar, el cuerpo convulsionando levemente, como si algo adentro de él aún se resistiera a irse. El terror apenas comenzaba. La Pasión de Jesucristo, parte 5. El grito que partió el velo. El cuerpo de Jesús colgaba como un péndulo entre dos mundos, la carne y el abismo. Cada segundo en la cruz era una eternidad. No porque durara más, sino porque dolía más de lo que el tiempo puede contener. La sangre no era solo sangre, era tinta sagrada y maldita al mismo tiempo, marcando el suelo de Gólgota con símbolos que nadie entendía. Los soldados empezaron a murmurar entre ellos. Algo no estaba bien. El aire olía a tumba abierta. A lo lejos, en el templo de Jerusalén, el velo del santuario, ese que separaba a Dios de los hombres, se rasgó de arriba abajo, con un sonido que no fue tela rompiéndose. Fue más como un chillido, como un alarido de una garganta vieja, milenaria. El lugar más santo había sido abierto a la fuerza. El límite entre lo sagrado y lo maldito se había roto. Los muertos comenzaron a moverse en sus tumbas. Sí, literalmente, la tierra tembló y se abrió. Algunas sepulturas escupieron esqueletos medio podridos, que respiraron una vez más como si respondieran a un llamado imposible. El cielo estaba negro, pero no de noche, negro como una conciencia sucia, un vacío que no acepta estrellas. Jesús, con la boca entreabierta y los labios resecos, ya no parecía un hombre, parecía algo más, una cosa quebrada por dentro, con los ojos vidriosos, como si viera algo que los demás no podían soportar. En lo invisible, Él descendía. Sí, mientras su cuerpo se mantenía clavado a la madera, su alma descendía a lo que no puede describirse sin mentir, el infierno. Pero no ese infierno de fuego y tridentes, no. Este era peor, era el infierno del abandono absoluto, un lugar que Dios había olvidado, un rincón del universo sin nombre, donde los gritos no rebotaban, donde el tiempo no pasaba, donde cada pensamiento era un eco de locura. Jesús entró ahí, y todos los demonios, al verlo, se apartaron, no por respeto, por miedo, porque sabían que no venía como prisionero, venía a destruir, arrastraba sus heridas como cadenas sagradas, y aún sangrando, aún mutilado, su sola presencia era como fuego sobre los condenados. Pero en ese instante, entre la cruz y el infierno, Jesús gritó, un grito que no fue humano, fue más grave, más primitivo, como el sonido de la creación al romperse. ¡Consumado es! Y entonces murió, pero el mundo no se abrió, el mundo se estremeció, las nubes estallaron, el viento sopló con el olor de siglos de pecado, los ojos de su madre, María, se vaciaron de lágrimas, él se encargó de una carrera de vidas. Verdaderamente estaba en el Hijo de Dios. Y murió, y su voz temblaba como la tierra bajo sus pies, el cuerpo quebrado, muerto, pero al estar en el mundo terminado, Jesús ya estaba en el profundo. La Pasión de Jesucristo, parte 6. El descenso. Murió, y al morir, cayó. No en el sentido poético, no en un túnel de luz. No hubo ángeles, no hubo paz, hubo un abismo. Su alma fue arrancada del cuerpo como una piel vieja, y fue arrojada en picada, como un meteorito maldito, atravesando capas de oscuridad donde los nombres ya no sirven, donde el alma humana no sobrevive ni un suspiro. Allí estaba el Hades, pero no un infierno griego, no un purgatorio con reglas. Este lugar se construía solo mientras lo recorría, como si él mismo lo estuviera creando al entrar. No había suelo, solo carne, una tierra hecha de piel, de músculos, de bocas que susurraban cosas que ninguna lengua debería pronunciar.
Cada paso era como pisar sobre los cuerpos de los condenados que nunca dejaron de gritar. Jesús avanzaba. No tenía cuerpo, pero sangraba. No tenía ojos, pero veía. No tenía lengua, pero su nombre se repetía en las paredes del inframundo como un tambor de guerra. Jesús, Yeshua, Hijo del Hombre, decían los demonios, escondidos en las esquinas del caos. Ellos lo conocían, lo temían, no como un enemigo, como un fin. Lo atacaron. Miles, criaturas deformes, con cuerpos que desafiaban la lógica, bocas en las manos, ojos en la lengua, alas que no volaban sino que cortaban la realidad. Le arrojaron cadenas, lenguas ardientes, recuerdos de todos los pecados del mundo. Y él los absorbió, uno por uno. Cada violación, cada asesinato, cada traición, cada mentira. Todo el barro podrido de la humanidad fue metido a la fuerza en su alma. Y aún así no gritó, no como antes, solo dijo: yo los cargo a todos. Y el Hades tembló. Los demonios empezaron a huir. El infierno, ese laberinto eterno, empezó a rajarse, como si el solo hecho de que él estuviera allí rompiera sus propias leyes. Jesús no hablaba, no oraba, no pedía, reclamaba. Avanzaba hacia la cámara más profunda, donde estaba la oscuridad original, el trono del príncipe de la muerte, y la muerte lo esperaba. La pasión de Jesucristo. Parte 7. Cara a cara con la muerte. El Hades ya no era un lugar, era una voluntad. Era la boca abierta de un ser que nunca duerme, que nunca ama, que nunca olvida. Y en el centro, la muerte. No como figura con guadaña, no como esqueleto encapuchado. Era una entidad imposible, una presencia que ocupaba el espacio como una infección. Un pozo que respiraba. Un trono hecho de huesos vivos que susurraban en todas las lenguas conocidas y olvidadas. Jesús entró, solo. Su alma arrastraba el peso de todos los pecados del mundo como un manto de plomo y fuego. Sus ojos no eran ojos, eran heridas abiertas, brillando con una luz que no quemaba, sino que desintegraba las mentiras. La muerte habló. Su voz no tenía sonido, se sentía, dentro del estómago, en la espalda, en los dientes. No puedes sacarlos de aquí, son míos. No más, respondió Jesús. La muerte se rió, y al reír, los pilares del inframundo se derrumbaron. Las almas empezaron a gritar, algunas se deshacían con solo oír esa risa. Era como ácido para el alma. Jesús se acercó. Cada paso suyo borraba demonios, derretía cárceles, deshacía maldiciones. El infierno retrocedía. Por primera vez tenía miedo. La muerte se levantó de su trono, mostrando su forma verdadera, una amalgama de todo lo que el hombre teme: infancia perdida, agonía sin nombre, fuegos que no iluminan, carne sin redención, y atacó, no con armas, con recuerdos, con voces, con las culpas más profundas de la humanidad. Jesús fue envuelto en visiones, el niño ahogado por su madre, el soldado que quemó vivos a civiles, el violador que nunca fue juzgado, el traidor que se perdonó demasiado tarde. Todo eso lo golpeaba como látigos invisibles, como cuchillas hechas de desesperación. Su alma se quebraba en 1000 pedazos, pero no se rompía del todo. Y entonces gritó, no en dolor, en autoridad: yo soy la vida. Y al decirlo, la muerte gritó también, pero fue un grito de derrota. Jesús levantó su mano espiritual. En ella brillaba el sello del Padre, no una palabra, no una espada, una llama blanca que ninguna oscuridad podía tocar. La muerte cayó, tembló, y entonces fue encadenada. Sí, Jesús encadenó a la muerte misma, no para destruirla, sino para tomar su llave, la llave del abismo, la que abre todas las celdas. La pasión de Jesucristo, parte 9. El mundo tembla al tercer día. Cuando Jesús salió de la tumba, la tierra no estaba lista. La resurrección no fue una caricia celestial. Fue un choque entre dimensiones, un cataclismo que el tiempo apenas logró contener. Los árboles se inclinaron, las aguas se agitaron, los animales callaron, y el alma del mundo sintió que algo sagrado y peligroso había sido soltado. Él caminaba,
No necesitaba hacerlo, pero pisaba la tierra para que temblara con cada huella. Los demonios se escondían bajo las piedras, aullando como perros heridos. Los ángeles miraban desde lo alto, temerosos de acercarse, no por indignidad, porque temían ser consumidos por su nueva forma. Ya no era solo el Hijo del Hombre, era el destructor de la muerte, el portador del juicio, el Señor de las llagas eternas. Sus manos aún tenían los agujeros, pero brillaban como carbones vivos, y donde tocaba, las sombras retrocedían siglos. En Jerusalén, los corazones culpables empezaron a doler, como si alguien tocara una herida vieja, como si los pecados no confesados ardieran sin fuego. Y entonces, durante esa noche muda, las tumbas comenzaron a abrirse otra vez. Sí, literalmente. Muchos de los que habían muerto en justicia volvieron a la vida, pero no eran zombies, ni espíritus. Eran ecos glorificados, caminando como testigos de lo imposible. Sus ojos brillaban con la misma luz del que salió primero. El templo se estremeció. Los velos no estaban solo rotos, se quemaban por dentro, como si la presencia de Dios hubiera regresado y ya no quisiera salir. Pilato no durmió más. Los sacerdotes soñaban con voces que no eran humanas, y el pueblo murmuraba. Él volvió. No está muerto. Lo vieron. Él sigue sangrando, pero ya no sufre. Y ese era el terror. El Cristo resucitado no dejó de sangrar. Sus heridas seguían abiertas, no porque no sanaran, sino porque eran su corona, su arma, su marca. No se curaban porque el mundo aún no se había curado, y el cielo lo miraba, no con gloria, sino con tensión, porque sabían que el sacrificio no había terminado. Era solo el inicio de una guerra de largo aliento, donde los poderes de este mundo, visibles e invisibles, iban a intentar apagar esa llama con todo lo que les quedara. La pasión de Jesucristo, parte 10. El Cordero Sangrante y el Trono del Fin. Jesús caminó por 40 días en la tierra, no como maestro, sino como una brecha viviente. El universo no sabía cómo sostener su existencia. Él estaba vivo, pero no como antes. Estaba vivo como fuego, y fuego no pide permiso para quemar. Los discípulos lo tocaban, pero su carne ardía con un temblor invisible, como si debajo de la piel hubiese un volcán contenido. No hablaba como antes. Su voz era más profunda, más antigua que el Génesis, más grave que el trueno del Sinaí. Cuando partía el pan, la creación entera contenía el aliento, porque sabían que esa carne, esa sangre, ya no eran humanas, eran munición contra el caos. Y luego, ascendió, no flotó como pluma, no se elevó como humo. Fue arrastrado hacia arriba como si una fuerza más grande lo reclamara, como si el cielo mismo tuviera hambre de su retorno. Las nubes se abrieron, no con dulzura, sino con violencia, como una herida cósmica, reabriéndose para tragarse al Hijo que sangraba. Y entonces apareció el trono, no en la tierra, no en el cielo visible, más allá de las estrellas, en un plano donde el tiempo no camina, donde las leyes mueren al ser pensadas. Allí estaba el Padre, el Eterno, el silencio, el juicio, y frente a él, el Hijo, cubierto de cicatrices abiertas, no lavadas, mostradas, como trofeos. El universo entero se inclinó, no por obediencia, por terror, porque entendieron que ya no había excusa. La carne fue ofrecida, el precio fue pagado, y ahora el Cordero era un león que aún sangraba, porque su sangre seguía cayendo, no en tierra, en el trono, gota a gota, eterna, recordándole a todo lo que existe, a cada ángel, a cada bestia, a cada trono, principado y demonio. Yo vencí, y aún sangro, para que recuerdes qué costó tu perdón. Y en el centro de ese silencio eterno, se oyó la última palabra. Ven, la voz de Dios Padre, no como trueno, no como viento, sino como la voz que existía antes del sonido. Y Cristo se sentó, a la derecha, en el fuego, con las marcas, y el universo jamás volvió a ser estable, porque ahora, en lo profundo de toda cosa viva, hay una grieta en forma de cruz.